el fraccionamiento de las tierras que pertenecían al partido de Lomas de Zamora lo hizo una firma que se llamaba Coni, Sancinena y compañía. Y decidieron hacer una planificación con 72 manzanas, que son las céntricas, 54 quintas, que son las periféricas, y 36 chacras. Y decidieron, de común acuerdo, respetar el nombre que se venía usando en nuestra región, ponerle Monte Grande. Ahora, tuvieron una idea increíble para promocionar la venta de este loteo, al punto de que hicieron un álbum de 60 centímetros por 40 centímetros, a todo color las impresiones y a todo lujo en la encuadernación en tela roja con letras doradas, y tuvieron la increíble idea de poner en la tapa el nombre de una persona de poder adquisitivo de Buenos Aires que ellos consideraron candidato a la compra de tierras. Y les fue maravillosamente bien, y es así como empezaron a venir gente de cierta alcurnia de Buenos Aires, como don Pedro Reta, Brusone, Costanzó, toda esa gente que fue levantando sus propiedades acá en la zona. Y hay una curiosidad interesante porque parece que era una moda de la época, el hecho de que todas las casas llevaron nombre de mujer, ¿no es cierto? La Valentina, la Purificación, la Esther, bueno, y todo así, ¿no? Y bueno, y entonces vino a instalarse un grupo de gran señorío, sin despreciar a nadie con esto, y ese grupo de señorío se encontró de que estaban dentro de lo que es el territorio de Lomas de Zamora, y Lomas de Zamora no atendía los reclamos de progreso que pretendía nuestra primera gente. Y no es para criticar el accionar de las autoridades de aquel tiempo de Lomas, sino que hay que tener en cuenta que ir de Monte Grande a Lomas de Zamora, había que ir a campo traviesa, no había caminos, no había puentes para cruzar los arroyos Santa Catalina y del Rey, era muy complejo. Entonces por eso tenemos que perdonar un poco que estuvo muy paralizado, digamos, el accionar del progreso por este motivo. Entonces esto ocasiona que los vecinos formalizaran una comisión a los efectos de ver si podían independizarse, ¿no? Es decir, formar un municipio separado de Lomas de Zamora, y es así como surge el partido de Esteban Echeverría, que es una idea del senador Eduardo Arana, y bueno, se independizó el partido, y el partido nominó al pueblo de Monte Grande como su cabecera. Sí, es verdad, en 1825, a raíz de una sugerencia de los hermanos Paris Robertson, acá en Monte Grande hay una calle Paris Robertson, le sugirieron a Rivadavia que se tendrían que permitir la inmigración europea para que acá se hicieran algunas actividades que no se llevaban a cabo, ¿no es cierto? Entonces Rivadavia hace un decreto al respecto, autorizando la inmigración, y los hermanos Paris Robertson se ocupan de que vinieran acá a la región del Monte Grande unas 220 personas, todas con
oficios y con conocimientos muy importantes, ¿no es cierto? Viene gente científica, viene un señor que era experto en, bueno, expertos, por ejemplo, lo común en el campo era hacer ranchos de barro y paja, ¿no? Y los escoceses trajeron los primeros fabricantes de ladrillos, ¿no es cierto? Eso está registrado, se hicieron 36 casas de material con ladrillos cocidos como los conocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Fue un gran adelanto, la colonia fue muy próspera, acá se produce lo que sería la primera industria lechera, la primera manteca envasada. Eso es importante porque la manteca se conocía de tiempo inmemorial, pero no era fácil venderla porque no había envase ni la idea de contenerla en algún recipiente. Y bueno, y acá sale la primer manteca tal como se conoce hoy. Comienza la prosperidad en la zona, comienza, digamos, a multiplicarse el bienestar. El líder de la colonia escocesa fue Guillermo Grierson, que fue el abuelo de la primer médica argentina, Cecilia Grierson, ¿no? Así que de acá, de esta zona de Monte Grande, tenemos esa interesante novedad. En lo que hoy es el aeropuerto de Seiza, primitivamente, a la altura de 1754, se creó una estancia que tuvo fama, que se llamó Los Remedios, que fue una estancia propiedad del bisabuelo materno del general Belgrano, y esa estancia llamada Los Remedios, donde se veneró una imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que es la primera imagen que llega a América con Hernán Cortés en 1519, tuvo su fama. Dentro de esa estancia, a raíz de un trabajo que hacían unos peones, se encontró una espada que pertenecía, según está grabada la hoja, a un capitán español llamado Bartolomé de Bracamonte. Bueno, esa espada, que dio muchas vueltas para que se pudiera saber quién era Bartolomé de Bracamonte, hasta llegar a manos de un general llamado Francisco Garmendia, que estaba recolectando armas antiguas para crear el Museo de Armas de la Nación. La espada pasa a manos del general Garmendia, decía, y al fallecer este general, todas las armas que él había recolectado para fundar el Museo Nacional de Armas de la Nación, que está, dicho sea de paso, en Plaza San Martín, en la capital, pasan a remate, y un señor, al parecer santafesino, compra la espada en remate, y hoy esa espada parece ser que la donó, no parece ser, sino que parece ser que él era santafesino y la donó al Museo de Historia de la capital de la provincia de Santa Fe, Brigadier Estanislao López, donde la puede ver el que desee, pidiéndola. Ahora la tienen guardada por razones de seguridad. Esa espada yo la tuve en la mano, y nadie sabía mayormente nada de Bracamonte, pero a raíz de un viaje que hice a España, tuve la feliz idea de ir a la Armería Real de Madrid, que está en la Plaza Oriente, y me atendió un experto en armas blancas, y me dio los datos de don Bartolomé de Bracamonte,
Y yo me quedé un poco de piedra porque digo, nosotros no lo sabíamos y acá lo saben todo, ¿no? Y me dieron un documento donde consta que Bartolomé de Bracamonte era capitán, pierde la vida en el combate de Corpus Christi entre los indios querandíes y los españoles. Es también lamentable que la gente, esto ocurre a la altura de la actual laguna de Rocha, y el primero que habla de la laguna sin mencionarla, pues no tenía, ni le puso nombre tampoco, fue Diego de Mendoza, el hermano de don Pedro de Mendoza, que hace una exploración una vez que se funda la ciudad de Buenos Aires, hace una exploración y descubre y menciona el haber encontrado una laguna que a posteriori le llamaron la Cañada Grande. Sí, la estancia la funda el bisabuelo materno del general Belgrano, que un señor que se había ordenado sacerdote, y es el que crea en Buenos Aires lo que serían las primeras obras sociales. La prueba está que crea el primer hospital de mujeres, el primer asilo de niñas huérfanas y otras obras sociales, y se ve obligado a comprar una estancia para poder proveer alimentos a sus obras. Y es cierto que después, cuando ya pasó en manos de otros dueños, en este caso de don Francisco Halbach, que era de origen alemán, él trae de Alemania los elementos, el alambre, los postes y todos los recursos que se requieren para alambrar. Y es la primera estancia alambrada del país, y es la primera estancia que crea, digamos así, un potrero alambrado, donde él ubica unas ovejas de raza Rambouillet cercadas, a los efectos de no estar en contacto con las chúcaras que abandonaban por el campo, a fin de mantener la raza, y es el primero que logra el primer premio nacional a la lana, a la calidad de lana. Es una historia muy interesante que se remonta al año 1600, cuando no existía ni el partido de Esteban Echeverría, ni existía tampoco el pueblo, digamos, cabecera, que es Monte Grande, sino una región, un campo abierto, que llegaba hasta el río que hoy conocemos de La Matanza. Y en 1630, un capitán español llamado Pedro Gutiérrez, que estaba a cargo de las defensas de Buenos Aires, recibió lo que se llamaba un título de suerte de estancias por merced real, es decir, le otorgaron unas tierras, una estancia, digamos, en la región nuestra, y también a sus hijos, Juan y Diego, quienes en suma se dedicaron aquí a la crianza de mulas que se requerían en el Perú para las minas del Alto Potosí. Entonces, un buen día, la esposa del capitán Gutiérrez, que se llamaba doña Mayor Humanes de Molina, vino a ver digamos, el criadero de mulas, y se sorprendió de ver en los alrededores una inmensidad de plantas que cubrían
formaban un bosque impresionante de talas, que es la planta nuestra por excelencia, y expresó: qué bello es este Monte Grande. Está documentado que esto lo dijo la señora mayor Humanes de Molina en 1630. Y entonces esta región comenzó a llamarse Monte Grande. Y los que fundan primero lo que sería el partido y luego el pueblo cabecera, coincidieron en que se llamara Monte Grande.